día más a Focos Rojos en nuestros hijos, pero antes de comenzar no olvides suscribirte, darle manita arriba y comentarme. ¿Has notado alguna de estas señales en tus hijos? ¿Qué has hecho? Cuéntame, te voy a estar leyendo. Ahora sí, acompáñame a iluminar estos focos. Antes de comenzar, quiero aclarar que estas señales van a estar enfocadas en las primeras etapas de vida, porque es donde más podemos notar que nuestros hijos no tienen los recursos suficientes para poder expresar que algo está sucediendo y que nosotros como papás tenemos que observar para poder atender y acompañar en lo que esté pasando. Y como siempre te lo digo, recordemos que esto no es un diagnóstico, no estamos hablando de un padecimiento en específico, estamos hablando simplemente de características que nos muestran que algo pasa y que tenemos que atenderlo o llevarlo con un especialista para saber qué está pasando en concreto y cómo podemos hacer equipo para acompañar a nuestro hijo o adolescente. Aislamiento o falta de integración. Esta es una señal importante porque a veces la relacionamos mucho con la adolescencia y decimos es normal que mi hijo no quiera hablar conmigo y que se la pase encerrado en su cuarto. Y si bien es cierto, puede ser una característica que podemos ver propia de esa etapa, también nos está hablando de que algo pasa. ¿Qué sucede cuando hay un exceso? Cuando no quiere salir de su cuarto, cuando quiere comer en su cuarto, cuando no tiene amistades o simplemente vamos a ciertos eventos y se rehúsa a ir o si asiste no sabe integrarse, busca aislarse, se aparta completamente. Podemos ver estas escenas donde lleva sus audífonos y no quiere hablar con nadie, donde simplemente, aunque hay personas de su edad, ni siquiera hace el intento por acoplarse. Pero ahora, ¿qué pasa cuando lo vemos en un niño? Este mismo ejemplo, a lo mejor no vamos a verlo encerrado en su cuarto, pero sí podemos ver que vamos a alguna fiesta y no quiere interactuar con los otros niños, que al final del día no sabe cómo iniciar una conversación o cómo relacionarse para jugar. Estas serían características muy marcadas de que algo pasa. Como te lo dije al inicio, no le pongamos una etiqueta, simplemente algo está sucediendo y debo de saber si esto siempre ha sido así, si esto comenzó de un momento a otro, qué es lo que llevó a que mi niño, mi adolescente esté manifestando este comportamiento. Hacerse pipí en la cama. Recordemos algo muy importante, cuando un niño ya lleva un control de esfínter, ya es muy extraño que exista un retroceso, es una característica de que algo pasa. Puede ser terrores nocturnos, puede ser un tema biológico, puede ser un tema emocional, tendrás que identificar como papá qué está pasando. Yo siempre recomiendo que si de entrada no identificamos que hubo un cambio importante, cambio de casa, ruptura de los padres, algún problema con su desarrollo, pues empecemos a observar si tiene que ver con algo físico, llevarlo al médico a una revisión general, descartar que algo de esa parte esté fallando o esté presentando alguna situación. Si no es ahí, pues obviamente tendremos que buscar en el lado emocional para saber qué está sucediendo y por qué está teniendo este retroceso. Es bien importante que recordemos, papás, que los niños y los adolescentes muchas veces no tienen los recursos para sentarse con nosotros y decir, mamá, papá, está pasando esto y no sé cómo resolverlo. Lo van a manifestar con ciertas situaciones como esta, donde nos muestran que algo internamente emocional está pasando y es donde nosotros tenemos que ser muy observadores y no tratar mal, porque en este punto en específico te puedo decir que la mayoría de los papás con los que yo he trabajado, primero viene una agresión al niño de qué cochino, eres un sucio, regañar, castigar, pegar, y no nos damos cuenta que puede estar pasando algo que estamos ignorando, que el niño nos está queriendo decir algo en este actuar. Así que si tú eres un papito que estás viviendo esto y no sabes cómo manejarlo y es algo recurrente, pues entonces acércate a un especialista para que valoren a tu peque y sepas qué hacer con esta situación. Malas notas repentinas. Este es otro punto que también puede llamar nuestra atención. ¿Qué pasa cuando mi hijo va relativamente bien y existe un deceso importante? Tenemos que observar qué sucedió. Si tiene un problema con alguna materia en específico, si realmente por alguna situación familiar ha dejado de tener este rendimiento o qué está pasando hasta en la escuela que se está manifestando en sus notas. El niño, como te lo dije, o el adolescente va a buscar manifestar que algo sucede. Puede ser que sea un problema de casa que está rebotando en la escuela o que sea un problema de la escuela que está rebotando ahí mismo y que obviamente lo manifiesta pues en falta de concentración, falta de atención, falta de importancia a estas cosas
pues que son parte de su día a día. Así que antes de castigar y regañar, como te lo dije en el punto anterior, es platica. Si tienes un adolescente, acercarte y decir, a ver qué sucede, qué está pasando, acercarte a los profesores. Algo que pasa muy notorio cuando los niños pasan a secundaria y están en esta transición, muchos papás los sueltan y dicen, a ver, tú ya vas en secundaria, ya te tienes que hacer cargo. Y la realidad es que es un niño que está evolucionando a un adolescente. Pasa mucho de sexto a primero de secundaria. Muchos papás dicen, ya está grande, ya tiene que aprender, ya se tiene que regresar solo, ya tiene que revisar sus tareas, yo ya no debo de hacer. Y no es cierto. Papá, tienes que estar al pendiente. Obviamente el proceso que llevas con un niño y un adolescente es diferente, pero sí tiene que existir una supervisión. Si tú no te das cuenta de en qué momento pasó esto o por qué no lo está haciendo, pues tú también estás siendo negligente ante algo que está pasando. Así que vamos a poner más atención. No estoy diciendo que seas el peor papá del mundo, simplemente tenemos que observar y no soltarlos, porque a veces también si los soltamos de golpe puede ser lo que esté afectando. Cambios importantes en su alimentación. Si tú observas que tu hijo come en exceso, que no está comiendo porque disfrute la comida, sino parece que tiene atracones o que simplemente hay estos puntos de comida y después mucha ausencia de comida, o que vemos que definitivamente su dieta se está restringiendo, o que empieza a hacer dietas muy estrictas, o que empieza a recargarse en el ejercicio y comer lo mínimo indispensable, o que vemos simplemente en su ropa, porque a veces como papás, si trabajamos, es muy difícil estar observando estas cosas en el día a día. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a ver que un pantalón que le compré no hace mucho ya le queda súper flojo, o veo que ya no le cierran bien sus camisas, o empiezo a notar que en su cuerpo ya se ve más demacrado, o ya no se le ve la piel brillosa, porque recordemos que en esas etapas hay más producción de colágeno? Entonces es muy importante decir, a ver, ¿qué está pasando? Tal vez no le sé poner un nombre, ya traté de hablarlo con mi hijo y no me dice nada, entonces yo también tengo que identificar que obviamente ya necesito ayuda de algo extra. ¿Y qué es ese extra? Pues un terapeuta, donde va a atender, va a hacer pruebas, va a platicar con nuestros hijos, nos va a dar una perspectiva diferente para identificar qué tipo de situación en específico y qué otros especialistas, llámese nutrólogo, llámese psiquiatra, qué otra especialidad requerimos acompañarnos para que nuestro hijo tenga un desarrollo pues pleno, estable, tranquilo. No querer asistir a un lugar. Este punto es muy interesante porque normalmente nosotros como papás a veces caemos en el error de obligar y decir, soy tu mamá, soy tu papá y punto, lo vas a hacer. Y no cuestiono, no pregunto el por qué ya no quieres hacer esto, por qué si te encantaba ir con tu tía y tus primos, hoy ya no, por qué ya no quieres interactuar con tu familia. A lo mejor sí, puede ser algo normal como hoy tengo flojera y quiero quedarme jugando videojuegos y no quiero ir a la comida familiar. Puede ser que tenga sentido, pero ¿qué pasa cuando hasta situaciones atractivas ya no las quiero hacer? Ya no quiero ir a ciertos sitios donde antes sí me llamaba mucho la atención. ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás? Pues este será un factor a analizar como papá, sin obligar, sino preguntar, llegar a acuerdos. Habrá cosas, como te lo dije al inicio, que son propias de la edad, pero hay otras que también nos están hablando de que tenemos que hacer una intervención inmediata. Variación constante en la rutina de sueño. Aquí podría entrar desde el insomnio, desde periodos prolongados de sueño, desde sueño intermitente, tiene pesadillas constantes o terrores nocturnos. ¿Qué pasó con este cambio? Volvemos a la misma pregunta, ¿qué está pasando? Es que es mi niño, vio películas de terror y por eso está sucediendo. Ok, tendría que ir desapareciendo en teoría esta situación. Que justo ahí entramos en muchas cosas que ya hemos platicado, de por eso es importante supervisar el contenido y la edad que está teniendo mi hijo. Pero también es observar qué está pasando, porque a veces me toca, por ejemplo, papás que dicen, es que yo me meto a mi cuarto, me duermo, pero a veces escucho ruidos como a las 3 de la mañana y es mi hijo que está en la sala, que está jugando, que está viendo la tele o que está en el celular en su cuarto. Entonces por eso es bien importante las reglas. Aquí estoy metiendo tal vez un poquito otro tema, pero lo que quiero que veas es que tendrás que hacer un análisis como papá. Si es algo reciente, si es algo que no hemos trabajado en esa rutina o qué está pasando para que tú puedas incorporar bien esta información,
porque también al ir al terapeuta tienes que llevar estos detalles porque son clave para que se pueda armar este rompecabezas. No querer convivir con ciertas personas. El error constante que muchas veces caemos como papás, y te lo he dicho en algunos puntos anteriores, es obligar a nuestros hijos a hacer cosas que no quieren. Por ejemplo, en algo tan sencillo como un saludo. Saluda a tu tía, eres grosera, dale beso. Y no entendemos que el niño, aunque sea niño, tiene derecho a decir, yo no quiero hacer esto. Y puede haber una infinidad de razones, desde que no la veo casi ni sé quién es, o simplemente su aroma no me gusta, o no me gusta que me besa y me aprieta y me llena de saliva la cara. Puede haber cualquier razón que no debemos de minimizar nosotros. Al contrario, el que yo tenga una comunicación con mi hijo desde pequeño, le estoy dando importancia a sus necesidades y estoy entendiendo cómo va viendo el mundo. El error es que a veces queremos comunicarnos con ellos cuando tienen 15 años, cuando los años anteriores nunca tuvimos un trabajo de comunicación. Entonces, claro que va a ser más difícil en esta etapa porque queremos implementar algo donde hay mayor resistencia. Entonces, el que yo empiece a comunicarme con mi hijo, a validar lo que necesita y lo que piensa y justo lo que siente, pues me va a llevar a tener una mejor apertura, a poder saber por qué no quiere vivir con esta persona, por qué si era alguien que quería mucho, ya definitivamente ya no quiere ni verlo, y no necesariamente tiene que ver con un tema de abuso. Puede ser desde me hizo algo que me lastimó, vi algo que me incomodó, no sé, me habló de una manera que me hizo sentir mal. Puede ser muchos factores, pero si yo lo voy platicando con mi hijo y le doy la importancia y busco resolverlo, pues justamente voy a poder atacarlo desde esas cosas pequeñas, porque te lo dije al inicio, hay cosas que tú puedes resolver y habrá otras que siguen pasando y que tenemos que atender. Comportamientos agresivos. En la adolescencia es muy común que veamos cierta resistencia a las reglas, a los límites, a cómo piensan. Recordemos que es una etapa donde ellos creen que ya son suficientemente maduros y que nosotros los adultos estamos mal. Podría ser algo característico de esa etapa, pero de eso a que nuestros hijos nos lleguen a agredir, a insultar, a aventar, a romper cosas, ahí sí nos estaría hablando de un tema de frustración posiblemente, o nos estaría hablando de algo. Por eso te lo dije, es tan diverso esto, porque no quiero solo encasillarnos en un tema. Nos está hablando de que algo está pasando, de un pobre manejo de emociones y evidentemente pues el reflejo de que no sabe cómo manejar ciertas situaciones de su vida. Vamos a poner mucha atención, no minimicemos, no justifiquemos, no creamos que bueno, ya hablé con él y es más que suficiente, y no con esto te estoy hablando de un castigo, simplemente de darle la importancia a lo que está pasando. Dejemos de justificar porque agrede a su hermano o porque le hace comentarios hirientes o porque solamente queda en algo pasivo-agresivo. Démosle la importancia a decir esto no está bien y observar nuestra dinámica, porque a lo mejor solo se están replicando ciertas cosas o de algún lado él está desarrollando ciertos comportamientos que vale la pena atender. Y en conclusión, lo que quiero dejarte es, podemos ver muchos de estos factores, la importancia es cómo lo voy a manejar. Tal vez mi hijo, tal vez mi adolescente, mi niño, no está teniendo la madurez para identificar que algo pasa, pero yo como adulto tengo que tener la conciencia de saber apoyarlo en esta transición, si solo es un cambio, una pérdida, bullying, violencia, maltrato, divorcio, cualquier tema que pudiera estar repercutiendo, debo de acompañarlo, porque en este momento es lo ideal. A veces nos preguntamos por qué los adultos tenemos tantos conflictos, y puede ser que muchas de las cosas que no fuimos resolviendo en su momento, pues se van acumulando y llega un momento en donde se desborda. Entonces es importante y nuestra responsabilidad como papás ayudarles a cruzar, a poder trascender este tipo de situaciones, porque si no, también estamos sumando a que no sepan cómo llevar su vida. Así que déjame en los comentarios, ¿tú qué opinas de este tema? ¿Cómo lo has trabajado? ¿Qué dudas tienes? Te voy a estar leyendo. Te mando muchos besos y nos vemos en la próxima.